Pues continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la palabra de Dios. Continuamos también con nuestro estudio del libro de Jueces. Y ya la semana pasada comenzamos con un juez. Un poco larga esta historia, pero es que hay varios puntos en los que debemos detenernos y que debemos entender lo que el Señor estaba diciendo y enseñándole al pueblo, pero también pues a este juez en particular. Estamos hablando de Gedeón, este juez que también recibió un cambio de nombre. Jerobaal, que Baal contienda, luche contra él, pues por lo que había hecho en obediencia al Señor, pues fue declarado por los idólatras como el enemigo de Baal. Pero claro, quien sirve a Dios eso no le importa, todo lo contrario, es algo, estoy seguro, que a Gedeón debió haberle honrado, pues fue conocido como el juez del Señor. Y lo dejamos ahí, con Gedeón habiendo hecho un llamado a un ejército para prepararse para ir contra los madianitas, este pueblo que había estado pues molestando a Israel de manera que no tenían comida, no tenían el fruto de su trabajo, sus animales incluso. Ya estuvimos viendo ese contexto histórico, esa realidad que vivía Gedeón el domingo pasado. Pues si no estuviste o si no sabes lo que estudiamos el domingo pasado en Jueces 6, pues entonces puedes también, te recuerdo, buscarlo en YouTube y ahí tenemos grabado el sermón de el domingo pasado. Y hoy también vamos a empezar en Jueces 6, ya el final, Jueces 6:36. Y hermanos, hoy sí que os aviso que vamos a avanzar bastante en cuanto a capítulos, porque empezaremos en Jueces 6:36 y terminaríamos pues en Jueces 8 el capítulo entero. Pero tranquilos que vamos a ir poquito a poco porque hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender de parte del Señor. Pero si queremos aprender de parte del Señor, pues tenemos que pedirle que nos dé entendimiento. Así que vamos a empezar con una oración. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí reunido este grupo de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque también hoy pudimos recordar con la Santa Cena, Señor, por eso que tú hiciste en la cruz, que es reinar, que es triunfar, Señor, y que esa victoria que tú tuviste en la cruz, que también al tercer día confirmaste, pues Señor, es la victoria que hoy yo tengo en Cristo Jesús. Padre, hoy puedo decir que tengo paz para con Dios por tu obra. Y Padre, el libro de los Jueces nos recuerda pues cuán necesaria era la imagen, la figura de Cristo Jesús, pues se levantaron tantos líderes, Señor. Y aún así la tendencia y la naturaleza humana pecaminosa pues llevaba al pueblo de Israel detrás de ídolos. Yo no quiero ser así. Y entiendo que si no es gracias a tu obra en mí, pues no podré cambiar. Así que habla, Señor, y sigue gobernándome, Señor. Sigue ejerciendo tu señorío en mi corazón. En tu santo nombre ponemos este tiempo y este estudio en tus manos, oh Padre. Háblanos, que estamos atentos a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, pues dejamos a Gedeón, como hemos dicho, pues atento con todo este pueblo y con una gran misión por delante. Pero ya hemos estudiado un poco el carácter de Gedeón, esta persona pues que cuando el Señor lo llama, si vamos al 6:12, veremos que el Señor le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero conforme vamos estudiando la historia de Gedeón, nos damos cuenta que efectivamente Dios estaba con él. Pero lo de valiente y lo de guerrero, pues es un poco raro. Porque mira lo que pasa en Jueces 36. Y es que vemos que este valiente guerrero empieza a dudar. Y empieza a pedirle al Señor confirmación. Así que acompáñame a Jueces 6:36. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí,
y esta es la prueba, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Cogió, pues para que nos entendamos, un trapo, lo que nosotros hoy tendríamos como un trapo, y lo puso ahí, afuera, en el exterior, en la intemperie. Señor, si lo que me estás diciendo es que tú vas a salvar al pueblo de Israel por mi mano, pues me lo tendrás que confirmar de esta manera, que todo lo que rodea este trapo esté seco, pero que el vellón, el trapo, esté mojado. Pues mira lo que acontece, y es que dice 38, y así aconteció. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. Mira, el Señor no tendría por qué haberle confirmado. El Señor dijo, y el Señor con su palabra eso es suficiente. Pero el Señor conoce cómo somos cada uno de nosotros. Y Él sabe que, hombre, tenemos más dudas que certidumbres, y pues Él es paciente con nosotros. Y más paciente lo será porque no solo hace lo que Gedeón le pide, por gracia y misericordia, sino que mira lo que acontece en el 39. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo. Probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Señor, ahora al revés. Antes te pedí que todo esté seco y el vellón esté mojado. Ahora, Señor, pues que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. No vaya a ser que yo haya malinterpretado. Al menos yo me pongo en la piel, ¿no?, de Gedeón, y creo que yo no sería muy diferente. Pero mira, Dios es paciente. Dios nos conoce. Él sabe que somos lentos para entenderle. Y dice el 40 que aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El Señor te conoce, pero qué importante es que tú conozcas al Señor. Porque Él es paciente contigo, pero es que a veces vamos y vamos y vamos. Gedeón tenía que haber obedecido a la primera. El Señor es paciente con él. Recuerda, está trabajando el carácter de Gedeón. Está preparando al líder de esta revolución que empezará en esta persona, como empezó ya, vimos el domingo anterior. Y está teniendo lugar, pero también tendrá que tener lugar en su familia. Porque lo que el Señor hace en ti personalmente debe evidenciarse con los que te rodean. Y ya vimos el domingo pasado que, hombre, su familia empezó a ser pues testigo de este cambio, y también empezaron a escuchar al Señor. Pero no solo era un cambio, una revolución de los ídolos hacia el Señor, no solo era una revolución de la idolatría, la santidad en el Señor, en cuanto a Gedeón, en cuanto a su familia, sino en todo el pueblo. Y el Señor está tratando también en ti. Y Él quiere que eso se evidencie en tu familia. Y Él quiere que eso se evidencie en Orihuela, en España, en Europa, en el mundo entero. Y Él va a tratar contigo. Pero si Gedeón tan solo hubiese recordado que el Señor le había prometido que iba a estar con él aquella noche que él salió a derribar los ídolos de en medio de su familia, de en medio de su pueblo. Si tan solo Gedeón hubiese recordado que el ángel del Señor en persona se le había presentado, y se le había presentado como el Señor que es paz, como dice el 24, pues Gedeón habría obedecido a la primera. Pero el Señor es paciente con nosotros. Ahora,
Gedeón pidió una prueba y el Señor le confirmó. Pues ahora Gedeón no puede tener dudas. Y hermanos, es que lo que viene a continuación, pues es para preguntarle al Señor si había entendido bien. Porque vamos a ver que todo empieza bien, todo empieza con un gran ejército. De hecho, recordemos, Gedeón tiene la tarea de librar a Israel de los madianitas. Y para eso pues necesitará un ejército. Y resulta que el Señor le provee de un ejército. Pero ahora Gedeón ha aprendido fe y va a tener que ejercerla. Porque lo que ocurre en el 7 es la antesala de la batalla, de la guerra que tendrá lugar contra los madianitas. Es la preparación de lo que vendrá. Y es que Gedeón empieza a formar filas. Y aquí se nos recuerda un poquito lo que ocurrió ya anteriormente. Jerobaal, dice el 7:1, que es el otro nombre de Gedeón. ¿Te recuerda lo que ocurrió aquella noche? Jerobaal, que es el otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de los madianitas quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. El Señor dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y esto nos desubica un poco. Porque Gedeón tenía una cantidad de hombres en sus filas. Estaban formando el ejército. Y lo que el Señor le dice no es: llama a más para que así seamos una potencia militar mayor. No, le dice lo contrario. Gedeón, hay demasiados. Gedeón, tu ejército es muy grande. Y así yo no voy a entregar a los madianitas en tus manos. Señor, pero, me imagino que diría yo, ¿no? Señor, pero las guerras se ganan con hombres. Es que, Señor, si somos 10-1, pues ¿cómo vamos a ganar? Señor, es que nos han estado molestando durante 7 años y por fin ahora tenemos un ejército medio decente para hacerle frente y tú me estás pidiendo que disminuya en número. ¿No me habías llamado tú y me lo confirmaste con el vellón? ¿No me habías dicho que por mi mano ibas a salvar al pueblo de Israel? Señor, pero me estás pidiendo algo contraproducente. Te recuerdo, Gedeón tuvo que aprender fe. El Señor le confirmó en varias ocasiones cuál era su voluntad, y ahora que el Señor le habla, Gedeón, pues, que ha aprendido ya la lección, tiene que obedecer inmediatamente. Pero también el Señor le dice el porqué. Es que Gedeón, si sois muchos, ¿os creeréis que la victoria vino por vuestra mano, por vuestro poderío, por vuestros números? Pero la victoria os la entrego yo. Recuerda que el Señor no le dice: Gedeón, levántate, que tú eres un buen conquistador, que tú eres un guerrero como ningún otro en Israel, y porque tú eres poderoso y tu casa es poderosa, entonces tú vas a liberar a Israel. No. De hecho, Gedeón lo reconoce: Señor, pero si soy pobre entre los pobres, mi familia, yo soy el menor de entre mi familia, que no es tampoco muy pudiente. Pero es que, recuerda, la lógica del Señor no tiene nada que ver con nuestra lógica. Y el pueblo de Israel tenía que estar muy claro. La victoria no vendría por su mano, vendría por mano del Dios Todopoderoso. Mi mano me ha salvado. Qué peligroso es cuando nos ponemos las medallitas de las victorias que el Señor nos ha otorgado. Porque entonces caemos también en la idolatría a mí mismo. Porque le quitamos el lugar que le corresponde a Dios para apropiarme yo de su gloria. Mi mano nunca me ha salvado. Siempre ha sido el Dios Todopoderoso. Y estoy seguro que en tu vida tú puedes testificar lo mismo. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar esto a los oídos
del pueblo. Quien sea cobarde y tiemble de miedo, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. ¿No quieres estar aquí entre las filas? No hay problema, te puedes ir. Y entonces, sigue diciendo, regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De todo el porcentaje de este pueblo, de 32,000 hombres, quedaron 10,000. Eso es una reducción del 66% más o menos. La potencia militar de Israel, que no era grande, se redujo un 33%, un tercio de lo que eran. Pero te recuerdo, es que los números del Señor no van de acuerdo a mis números. Y te recuerdo, Dios no comparte su gloria y su poder se perfecciona en la debilidad. Dios no trabaja de manera convencional, ni con las probabilidades o números humanos. Él es Dios y Él se basta a sí mismo. Él no necesita 32,000 hombres. Y el ejército se reduce a 10,000. Pero es que Él no necesita 10,000. Porque sigue diciendo que el Señor le dijo de nuevo a Gedeón, versículo 4, aún son demasiados, Señor. Aquí me imagino yo también, ¿no? Creo que habría usado las mismas palabras de Gedeón cuando le vuelve a pedir una prueba al Señor. No se encienda tu ira contra mí si hablo fuera de tiempo, pero ¿cómo que son demasiados? Si has hecho que mi ejército quede una tercera parte. ¿Cómo que son demasiados si éramos 32,000 y ahora somos 10,000 contra un ejército que nos ha estado molestando durante 7 años? ¿Cómo que es demasiado, Señor? Pero el Señor le dijo, aún son demasiados. Por lo tanto, llévalos a beber agua y ahí los pondré a prueba. Bueno, Gedeón había puesto a prueba a Dios. Pues Dios ahora pondrá a prueba a los valientes 10,000 guerreros de Gedeón, los que no tenían miedo y no temblaban ante la batalla. Porque los que tenían miedo y temblaban se fueron. 22,000, quedaban 10,000. Y dice el Señor, del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Punto. Y Gedeón había aprendido fe. Y Gedeón ahora tiene que obedecer. A la primera que el Señor le dice algo, tiene que cumplirlo porque la obediencia es inmediata, especialmente cuando hablamos de Dios. Versículo 5, entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y el Señor le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace un perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Y el número de los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fue de 300 hombres. Y el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás regresen cada uno a su lugar. Señor, éramos 32,000. Ahora son 300. Es que eso es menos del 1%. Es que ya no solo has diezmado mi ejército, más que diezmar, es que los has dejado en menos del 1%. Señor, es que nos han oprimido por 7 años y no estamos jugando. ¿Cómo vamos a vencer con 300? Pero te recuerdo, Dios no trabaja de manera
convencional. Los números y las probabilidades no funcionan con el Señor, porque Él es Dios y se basta a sí mismo. De 32,000 a 300. ¿Será capaz el Señor de vencer a este ejército madianita que había estado oprimiendo a su pueblo durante tantos años? Es que no necesitaba 300. No volvió a reducir al ejército, pero es que tampoco necesitaba 300. Es más, no necesitaba a Gedeón. Y lo veremos a continuación, porque aunque veremos la estrategia militar del todo descabellada, veremos que también el Señor está tratando de manera personal con Gedeón. De manera que antes de la batalla, Dios confirma su promesa a Gedeón. Porque aunque le llama valiente guerrero, hombre, no sé tú, pero por muy valiente que seas, si vas ante un ejército con solo 300 hombres, pues un poco de miedo has de tener. Versículo 8. Tras haber tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián, de los madianitas, de los opresores, les quedaba abajo, en el valle. Pero tranquilo, Gedeón, porque mira lo que ocurre. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes miedo, valiente guerrero, si tienes miedo de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Aquellos innumerables contra 300. Pero mira que el Señor es tan lleno de gracia y misericordia, que hace que Gedeón descienda ahí por una razón. Dice el 13: en el momento en el que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero. He tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba y abajo, y la tienda cayó. Su compañero entonces respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, porque eran innumerables y su ejército solo eran 300, pero los que estaban con miedo eran los enemigos. Pero los que tenían miedo eran los que les habían oprimido por 7 años, de manera que Gedeón, ante esta realidad, ve cuán ciertas son las palabras de Dios. Y hermanos, no puedes pegarte con este golpe de realidad, de la fidelidad de Dios, de la veracidad de Dios, de la certeza de las palabras de Dios, y no adorarle. No puedes, en nuestro caso, estudiar la palabra de Dios y no explotar en adoración, porque es que Dios lo que dice lo cumple. Porque Dios no tenía por qué llamar a Gedeón.
Pero él lo llama, y lo llama valiente guerrero, porque la tarea que tiene por delante es de 300 hombres contra un ejército innumerable. Pero es que el Señor es tan grande que no han ni empezado y ya le tienen miedo al ejército de Gedeón. Y él va y hace que Gedeón escuche esto. No para que confíe en sus fuerzas, porque ¿de qué manera vas a confiar en tus números? No. Él permite que Gedeón escuche esto para que entienda que el Señor ya los ha entregado en su mano. Ya. No habían empezado a luchar, pero ya estaba seguro. Ya no es el mismo Gedeón que prueba al Señor para ver si es que entendió bien. No. Gedeón ahora sí ya entiende quién es Dios y adora a Dios por su veracidad. Este guerrero valiente que conocemos al principio, que recuerda que el Señor le dice que vaya y que destruya la imagen de Baal y que corte la imagen de Acera, pero lo hace por la noche porque tiene miedo. Este hombre que el Señor le dice que entregará a los madianitas, a los enemigos en sus manos, pero prueba al Señor. Esta persona que el Señor le da un ejército y le dice que vaya al campamento enemigo, pero va acompañado porque tiene miedo. Ahora sí puede ser el valiente guerrero que encontramos al principio, porque el Señor ahora sí lo ha terminado de preparar para la obra que le había dado por delante, porque Dios sí te llama, Dios te capacita. Porque Dios no te manda a obedecer y te lanza a los leones, indefenso. Porque Dios te prepara, porque Dios te acompaña. Podemos estar seguros, aunque los números no estén a nuestro favor, porque Dios nos acompaña. Decía, espero recordar bien, creo que era Martín Lutero: Dios y yo somos mayoría. No necesitamos más. No necesitamos más. Si Dios está de nuestro lado, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Gedeón esto ahora lo entiende. De manera que ahora que Gedeón ha visto esto, ha escuchado que el ejército enemigo teme a este pequeño ejército, o al menos intento de ejército, adora al Señor. Acto seguido dice, sigue diciendo el 15, después volvió al campamento de Israel y durmió. Y se relajó. No. Y obedeció. Y se puso manos a la obra. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones. Puso trompetas en mano de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas que ardían dentro de los cántaros. Entonces les dijo: miradme a mí y haced lo mismo que yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros tal como yo hago. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor del campamento y gritaréis por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Recuerda, dividió los 300 en 100, 3 escuadrones. Llegaron pues al extremo del campamento cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones, las 300 personas, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaban por la espada del Señor y de Gedeón. Y los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr en desbandada y con gran griterío, mientras los 300 tocaban las trompetas. El Señor creó tal confusión en el campamento de los de Madián que con sus espadas se mataban entre sí.
es que el Señor no necesitaba 32.000 guerreros. Tampoco necesitaba 10.000, ni 300, ni a Gedeón. Porque al final el ejército, que era como una plaga de langostas, que tenían camellos innumerables, se acabó a sí mismo, porque el Señor los confundió. La estrategia del Señor, la estrategia de Gedeón, fue la de meter miedo a este ejército que tenía toda la ventaja estratégica, toda la ventaja militar, y que el Señor los confundiera. Hermanos, cuando el Señor nos llama a algo, debemos obedecer. Porque no es que lo vaya a hacer con nuestras fuerzas, es que Él ya lo ha hecho. Él ya es tan poderoso que ya es un hecho. Cuando el Señor te dice que eres victorioso en Cristo Jesús, no es por tus fuerzas, es porque Cristo Jesús es Dios y Dios se basta a sí mismo. Cuando el Señor te dice que tienes vida eterna en Cristo Jesús, recuerda que Él es veraz, que lo que Él dice es cierto, es sí y amén. Y entonces dependemos de Él. Y cuando aprendemos la dependencia en Cristo Jesús, vivimos una vida en paz porque conocemos al Dios de paz, a Yahvé Shalom, que lo hemos cantado. El Señor es la paz, no antes. Si no conoces a Dios, no conoces la paz. Si no conoces a Dios, estás luchando con unas fuerzas limitadas. Y no es sino por la obra de Cristo Jesús que tenemos vida eterna. No es pues sino por la cruz de Cristo que hoy tenemos victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. No mi victoria, su victoria. ¿Te das cuenta de cuánto te ama Dios? Y lo estuvimos celebrando hace poco. Recuerda, la cruz es símbolo de victoria. Entonces, al final, dice que el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y allá donde iba el ejército madianita, o lo que quedaba de él, le esperaban partes de este ejército para terminar la faena. El ejército, porque ya más adelante en el 8:10 nos dice más o menos números, el ejército de Madián eran 135.000 hombres. En otras palabras, con ese ejército inicial que tenía Gedeón de 32.000 hombres, aún así le sacaban 103 personas. En otras palabras, el ejército inicial de Gedeón era un más o menos 25% de lo que era aquel ejército. Ya no te cuento cuando el Señor lo acortó a 10.000 y ya no te cuento 300. Pero recuerda, es que Dios no trabaja de manera convencional, ni con probabilidades y números humanos. Él es Dios y se basta a sí mismo. ¿Vas a limitar al Señor con tu entendimiento, con tus fuerzas? No. No puedo limitar a alguien que dobla y maneja las mismas leyes de la naturaleza a su antojo porque es poderoso para obrar milagros. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a limitar yo al Señor? No, mi trabajo es obedecerle, porque Él está al control, y cuando Él está al control, pues hermanos, los milagros ocurren.
pero obedecer es estar en su voluntad y nunca es al revés. De manera que los que quedaban iban huyendo, hasta que Gedeón, persiguiendo, acabó con este ejército, y dice que los madianitas nunca se pudieron recuperar de esto. Nunca. Fue tal la victoria del Señor que nunca volvieron a ser una potencia militar. Ante esto, pues entonces vemos que Gedeón es este juez que necesitaba a Israel, pero Gedeón había estado aprendiendo del Señor. Y mira lo que ocurre en el 8, 23 al 35. Porque los israelitas dijeron a Gedeón, el 22, sé tú nuestro Señor, y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has liberado de Madián. Sé tú nuestro rey, establece aquí linaje, una línea, una familia real. Pero Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. El Señor será vuestro Señor. Dios será vuestro rey. Muy bien. Gedeón había entendido, aparentemente. Porque añadió, 24, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los pendientes de su botín. Pues traían pendientes de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendieron un manto, en el que cada uno echó los pendientes de su botín. El peso de los pendientes de oro que él pidió fue de casi 19 kilos de oro, sin contar las lunetas, las joyas, ni los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Estos son los despojos de la guerra. Ni tampoco los collares que traían los cuellos de sus camellos. Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó guardar en su ciudad de Ofra. Un efod era un elemento que usaban los sacerdotes de manera cuadrada aquí en el pecho. Tenían piedras preciosas y simbolizaban a las 12 tribus. Era un elemento sacerdotal, un elemento religioso. Gedeón no compete en ello. Pero esta es su manera de honrar a Dios. Pero es una manera incorrecta. Porque él coge un elemento sacerdotal, cúltico, de culto, un elemento que el Señor además mandó a hacer de una manera correcta y tal. Y mira lo que sigue diciendo en el 27. Lo mandó guardar en la ciudad de Ofra, en su ciudad. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Gedeón no siguió conociendo al Señor. Y en su corazón creía que estaba haciendo algo bueno. Pero hermanos, es que a Dios no se le adora a nuestra manera. Porque Gedeón lo que hace es toda esa idolatría que tuvo que haber deshecho en esa primera noche que el Señor le mandó esa primera misión, y la reinterpreta con el Señor como centro. Pero idolatría es idolatría. Y este elemento sacerdotal se convierte en un ídolo. Y dejan de adorar a Dios, al Dios verdadero, para adorar un elemento sacerdotal. Y por eso el Señor dice que todo Israel se prostituyó ante ese efod y que se volvió en tropezadero para Gedeón y para su casa. No podemos adorar a Dios a nuestra manera. Es que a Dios no nos acercamos como queramos en nuestros términos. Él es Dios. Y Él ya ha dejado en su palabra estipulado de qué manera debe ser adorado. Ya encontramos en su palabra que dice que no
te harás ídolos. Y este efod hizo de ídolo para Israel. Hermanos, qué fácil es caer en la idolatría. Es por eso que debemos ser una iglesia que constantemente revisa sus prácticas, sus elementos en nuestro templo, pero también en nuestros hogares, también en nuestra vida diaria. Podemos caer en la idolatría pensando adorar a Dios, adorando los elementos que Él nos ha dejado. ¿Qué pasa cuando dejamos de tener a Cristo como centro en nuestro culto y ponemos no el estudio de la palabra, sino al predicador? O ponemos no a la alabanza como elemento importante en nuestro culto, sino al que dirige la alabanza. O ponemos nuestras finanzas no como las ofrendas, que son este acto de alabanza al Señor, como este acto de alegría y de fidelidad al Señor y del Señor a nosotros, y ponemos la economía como centro de nuestra iglesia. Pues que ya no seremos iglesia, que seremos una iglesia que se ha prostituido detrás de lo que el Señor ha establecido como santo, que nos hemos engañado a nosotros mismos, porque el centro es Cristo, punto. Porque aquí venimos a adorar al único. Y párate a pensar en lo que significa único. Al único Dios, al verdadero Cristo Jesús, el Salvador y Señor de su iglesia. No al pastor, no al predicador, no al que dirige, no al que nos da la bienvenida en la iglesia, no al que limpia, no, a Cristo. No a nosotros como iglesia, como institución, no, a Cristo. Si Cristo no es el centro de nuestras vidas, si Cristo no es el centro de nuestro culto, somos idólatras. Punto. El Señor es muy claro en esto. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, es importante que como iglesia estemos siempre confirmando estar en la voluntad de Dios. Siempre. Debemos ser una iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. No conforme a los pastores, no conforme a los líderes, al consejo, a los diáconos, no, conforme a la palabra de Dios. Y estar siempre en ese proceso de renovación, porque este efod fue el lugar, se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Un elemento que el Señor había establecido para su alabanza se convirtió en tropezadero para el pueblo. Y esa revolución que el Señor había empezado con este valiente guerrero Gedeón, Jerobbaal, fracasó, porque el pueblo fue detrás de un ídolo. Por muy santo que parezca, es ídolo. Hermanos, cuidado. Cuidado, porque la idolatría está en nuestros corazones y no quiere salir de ahí. Gedeón empezó un proceso, pero él dejó de depender del Señor. Y Gedeón hizo bien al principio. No seré yo, Señor, sobre vosotros, será Dios. Hizo bien, yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo, el Señor gobernará sobre vosotros. Pero así como acertó ahí, fue un completo fracaso en lo otro. Y así, con esta advertencia, así, dice el 28, fue sometido Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y hubo paz en la tierra durante 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, Gedeón, hijo de Joás, se fue a vivir a su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tenía muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y quédate con este nombre, al cual llamó Abimelech.
Murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y escogieron por Baal, por Dios, a Baal Berit, que quiere decir Baal del pacto. Y no se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pero Gedeón fracasó como juez, y el ciclo destructivo, el círculo vicioso continuó, y el pueblo se volvió otra vez ante Baal. Pero vendrá un juez, un rey, un señor, que eliminará este ciclo para siempre. Pero no era Gedeón, es Cristo Jesús. Hasta entonces el pueblo volvía ante los falsos dioses. Cuidémonos de la idolatría, cuidémonos de la desobediencia. Recordemos que el Señor nos ha dado un porqué y un para qué. Obedezcamos, porque Él es poderoso para llevar a cabo el cometido que nos ha dado. Padre Santo, bendito eres. Gracias, Señor, porque tú capacitas a todo aquel que llamas. Gracias, Señor, porque tu iglesia tiene como misión el llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y no es una misión imposible porque, Padre, dependemos de ti y tú puedes obrar de manera milagrosa y poderosa, como en nuestra vida podemos testificar. Padre, también en todo esto, en nuestro día a día, Señor, sigue tú diciéndonos que hemos de cambiar, porque reconocemos que la idolatría muchas veces está en nuestro corazón y no quiere salir de ahí. Y Padre, si no eres tú el que arranca la idolatría de nuestro corazón, volverá y se refinará más y podremos estar tan engañados pensando, Señor, que te estamos alabando, pero en verdad estamos siendo idólatras. Así que, Señor, a tu palabra nos apegamos, a tu palabra y solo a tu palabra, solo a lo que dice nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre Santo, te pido que en esta iglesia nunca, Señor, se levante un ídolo. Pero tú has dejado tu palabra para que estemos atentos y para que velemos, para que por estas puertas nunca entre un ídolo. Así que nos aferramos a ella. Queremos serte un pueblo fiel que cumple la misión que le has dado en obediencia y en santidad. Y gracias, Señor, por tu paciencia hacia nosotros y por la paz que hoy experimentamos en Cristo Jesús. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Rey soberano, del juez que habría de venir y terminar con este ciclo, en el nombre de Cristo Jesús, quien ha roto con este ciclo y me ha dado salvación, quien me ha librado de las cadenas del pecado. En este nombre maravilloso, escuchamos y obedecemos tu palabra.